La cuestión con respecto al futuro siempre ha sido una inquietud para toda la gente. Hay algunos que han hecho negocio con este tema, leyendo las manos, tirando las cartas, y se han aprovechado de la necesidad y la curiosidad que tiene la gente de saber qué es lo que va a pasar. Muy bien, la Biblia nos dice a nosotros acerca de muchas cosas que están todavía en el futuro, que van a suceder. La semana pasada la hermana Yulina nos enseñaba acerca de las señales del fin, y con la clase que dio ella la semana pasada se inicia una serie de estudios bíblicos que cubren el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Y no podemos comenzar esta clase sin antes mencionar algunos de los versículos que la hermana leyó la semana pasada, porque estas dos clases están conectadas y es una continuación de lo que ella enseñó la semana pasada. Estamos en el día martes de la última semana de Jesucristo antes de ser crucificado. La semana que nosotros conocemos como Semana Santa comienza el domingo, cuando Jesucristo hace la entrada triunfal en Jerusalén, donde es recibido con palmas y es proclamado como el Salvador. El día lunes, Jesucristo entra al templo y lo limpia. Corre del templo a los cambistas, a los que vendían cosas, a los que cambiaban monedas, y dice que su casa será llamada casa de oración y que ellos la han convertido en cueva de ladrones. El día martes, él regresa al templo y tiene una larga discusión con los líderes religiosos de ese tiempo acerca de las preguntas que ellos le hacen a él con respecto a la autoridad que él tiene para enseñar. Le preguntan: ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad enseñas? Y comienza él la defensa propia acerca de las preguntas que le están haciendo. Después de esta discusión con los líderes religiosos, él y sus discípulos salen del templo y van en camino a donde ellos están hospedando con la familia de Lázaro. Pero cuando van por el Monte de los Olivos, ellos ven la ciudad de Jerusalén y ven el templo y contemplan la grandeza del templo. Y entonces ahí es cuando le hacen los discípulos una pregunta a Jesús. Y la pregunta que ellos le hacen es, dice la Biblia en el 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, esta es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, y Jesús les da la respuesta más larga en el Nuevo Testamento. Ninguna respuesta hay más larga que esta. Es un discurso completo contestando una sola pregunta. Y ahí es donde le comienza a enseñar y a decir: oirán de guerras, de rumores de guerra, es necesario que todo esto acontezca. Y luego le dice: y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Y Jesús compara el final con el parto. Y dice él: cuando la mujer está encinta y siente dolores, es porque el nacimiento ya está ahí. Los dolores del parto no comienzan con el embarazo. Tampoco suceden a través de todo el embarazo. Los dolores llegan en el momento justo antes del parto. Entonces, surgen todas estas cosas y luego se manifiesta el Señor Jesucristo. Y nosotros ahora comenzamos a
a estudiar desde el versículo 15. La hermana se detuvo en el versículo 14. Nosotros le damos continuación en el versículo 15. Pero antes de empezar, me gustaría hacer algunos señalamientos acerca de esto, porque tenemos nosotros, hermanos, la era de la iglesia después está lo que conocemos como la primera venida de Cristo. ¿Verdad? Tenemos la primera venida de Cristo. Luego tenemos el rapto. Después, la tribulación. Y después el fin. Es bien importante que nosotros sepamos la diferencia entre todas estas cosas. Porque el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo no mencionan el rapto. No hay ningún tipo de mención del rapto en este capítulo ni en el capítulo 25. Muchas veces nosotros confundimos el fin con el rapto, pero son dos cosas diferentes. Porque primero sucede el rapto, después comienzan 7 años de tribulación. Y estos 7 años están divididos en 3 años y medio cada uno. Y después está el fin. Entonces, cuando Jesús habla del fin, no está hablando del rapto. Todo esto que Jesucristo menciona aquí sucede después que la iglesia es raptada. En otras palabras, vamos a ver muchas cosas que nos llevan a pensar y a creer y a saber que el rapto está cerca. Pero el rapto sucede en un instante. Lo que sucede en el rapto es que la iglesia de Cristo desaparece, se levanta. Cuando el rapto sucede, Jesucristo no viene. ¿Ok? Porque la iglesia es levantada. No es que Jesucristo viene, sino que la iglesia es levantada. Y nosotros nos reunimos con Jesús en las nubes y celebramos 7 años en la boda del Cordero. Mientras la iglesia se levanta, se reúne con Jesús, celebra 7 años, la boda del Cordero, abajo está la tribulación, dividida en 3 años y medio contra año y medio. Esa es la diferencia entre las cosas que suceden y el orden como están. Durante este tiempo que Jesucristo estaba aquí en la tierra, cuando los discípulos le hacen esa pregunta, había un sentimiento en Israel que ellos sabían que iba a haber dolores de parto antes del fin. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos sabían que el Mesías los iba a rescatar, iba a ser su rey, iba a ser su Dios, iba a ser quien los apacentaría. Todo eso lo sabían ellos. Ahora, la cuestión está, hermanos, que los profetas no separaban la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. Entonces, todo el pueblo de Israel, incluso hasta hoy, piensan que el Mesías aún no ha venido y lo están esperando. Cuando Jesucristo viene en el libro de Juan, capítulo 1, en el capítulo 1 del libro de Juan, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso dice Juan. Entonces, cuando Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, discute con los líderes religiosos, ellos le dicen: nosotros por lo menos somos hijos de Abraham. Entonces Jesucristo les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, me conocieran a mí. Y como no conocen a mi padre, tampoco me conocen a mí. Y ustedes son hijos del diablo. Y son palabras bien duras, pero Jesucristo era bien sincero.
Y él pasa más allá y dice, el que no me recibe a mí, tampoco conoce a mi Padre. Y dice la Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas testifican acerca de mí. O sea, había pruebas de que Jesucristo era el Mesías, pero ellos no lo miraban. Ahora, vamos a ver, no les puedo dar muchos ejemplos por cuestión de tiempo, pero les voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver está en el libro de Isaías. Ahí lo vamos a poner. Fíjense lo que dice el profeta Isaías, hablando de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos paramos ahí. Hasta ahí todo aplica a la primera venida de Jesús. Todo esto que estamos leyendo aquí se puede aplicar correctamente a lo que Jesús hizo cuando vino la primera vez. Lo siguiente ya no se le puede aplicar a la primera venida de Cristo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Escuchen, Jesucristo no vino a juzgar ni a reinar la primera vez. Jesucristo vino a entregarse en propiciación por los pecados de la humanidad. Vino a dar su vida, a ser crucificado. En la segunda venida, Jesucristo viene a juzgar a los habitantes de la tierra. Entonces, aquí está una profecía unida que no hace diferencia entre la primera y la segunda venida. Entonces, los profetas no enseñan específicamente qué es lo que sucede entre la primera venida y miles de años entre la primera y la segunda. No hay una separación de profecía. Entonces, por eso que los judíos estaban confundidos creyendo que Jesús venía. Cuando lo reciben el domingo, todo el mundo canta como que es el libertador, como que es el rey, como que es el Dios que viene a poner su reino ya sobre la tierra. Cuando Él comienza a hablar y comienza a decir y comienza a enseñar que Él va a ser entregado en manos de pecadores y va a ser crucificado, las cosas cambian. Y fíjense, ¿se acuerdan de Judas? Judas era de ese tipo de personas que se une a un partido político con el fin de obtener beneficios materiales. ¿Ok? Judas dijo, esta es mi oportunidad, la oportunidad de mi vida de poder llegar a una posición política de poder. Pero cuando Judas escucha que Jesucristo no está pensando hacer eso, sino que está pensando en ser entregado en manos de pecadores y crucificado y morir, entonces Judas dice, voy a hacer lo que me toca, lo traiciono, lo vendo y por lo menos saco algo de ganancia de todo esto, porque la verdad es que yo pensaba que iba a ser parte del gabinete de gobierno, pero veo que las cosas no son así. Entonces él entiende y se sale del plan. Pero esto era común entre todos los judíos. Miren, segundo ejemplo. ¿Por qué digo que no diferenciaban entre una venida y la otra? Incluso ellos, los profetas, en algunas ocasiones no entendían lo que estaban escribiendo. Miren el segundo ejemplo en Daniel. Dice Daniel, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno estaba en un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, le hizo así, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de tiempo. ¿Qué significa esto? Un año, 2 años y la mitad de un año. 3 años y medio, la segunda parte de la tribulación, lo que la Biblia conoce como la gran tribulación. Y dice, tiempo, siempre mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Y mira lo que dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. ¿Qué le está diciendo? Daniel, ahorita tú no tienes la capacidad de entender, porque hay cosas que van a suceder que ahorita todavía no existen los medios para que suceda. Por ejemplo, en el tiempo de la tribulación, la Biblia dice, y está profetizado de hace muchos años, que hay dos testigos, y estos dos testigos en la plaza de la ciudad son asesinados. Y cuando son asesinados, dice la Biblia que todo el mundo vio que fueron asesinados. Cuando estas cosas se escribieron, no cabía en la mente de la gente cómo todo el mundo iba a ver. Si alguien estaba en otro país, ¿cómo iba a poder ver? Pero pregunto yo, ahora, ¿creemos nosotros que si algo sucede en otro país, nosotros lo podemos ver en vivo? Por supuesto, en ese tiempo no se podía entender eso. Ahora sí se puede entender. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Daniel escribe estas cosas, él no las entiende. Y Dios le dice, anda, Daniel. Como quien dice, Daniel, lo siento mucho, pero ahorita no lo puede entender. Cierra las palabras de ese libro, como quien dice, guárdalo. Tú escribe lo que yo te estoy diciendo, porque yo sí entiendo lo que va a pasar, tú todavía no puedes. Por último, ya para continuar, el tercer ejemplo, fíjese lo que dice en Lucas, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos y a poner la libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, era un pergamino, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se han cumplido estas escrituras delante de nosotros. Fíjense, eso es el verso 1 del capítulo 61 de Isaías, pero justo en el verso 2 dice lo siguiente, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa parte ya no la cumplió Jesús en la primera venida. No la cumplió. Y aunque nosotros tenemos dos versículos, uno junto con el otro, hay años, miles de años entre uno y el otro. El 2 todavía no se cumple. Pero se da cuenta por dónde voy, porque los profetas no hacían esa diferencia. Los profetas no decían, primero va a venir Jesús y va a ser esto, va a ser lo otro. Y aunque sí profetizaron exactamente qué es lo que iba a hacer Jesús, no hubo esa señalización de decir, pero va a venir otra vez y van a pasar tantos años entre la primera venida y la segunda venida. No hacen diferencia entre una y la otra. Entonces, por eso es que los judíos pensaban que Jesucristo, cuando viniera, venía directamente a establecer su reino en la tierra. Entonces, por eso ellos estaban pensando esto y por eso ellos no lo entendían. Muy bien. Comenzamos entonces con la lectura de hoy en el verso 15 del capítulo 24. Y luego la Biblia dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Nos detenemos ahí y analizamos un poquito este versículo. En realidad este versículo fuera suficiente como para que estuviéramos unos 3 domingos aprendiendo de este versículo y no le vamos a sacar todo porque es un versículo sumamente rico para nosotros. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo. Y usted pregunta, ¿cuál es el lugar santo? Hay gente que dice que el lugar santo es Israel, otra gente porque le llaman Tierra Santa, otros dicen que el lugar santo es Jerusalén, pero fíjense que la Biblia misma nos explica a nosotros a qué se refiere. En el libro de los Hechos encontramos nosotros un pasaje. Este pasaje
nos dice a nosotros cuál es el lugar santo. Tenemos a Pablo, que después de hacer un viaje misionero por Asia, regresa a Jerusalén y va al templo, va a la sinagoga. Y cuando está en la sinagoga, perdón, en el templo, cuando está en el templo, él está discutiendo y hablando con unos líderes religiosos y está contándoles acerca de su viaje, qué es lo que anduvo haciendo. Y cuando ellos están platicando, llega un grupo de judíos de Asia que habían visto a Pablo allá, predicando acerca de Jesucristo, de la gracia y en contra de la ley. Entonces, arman un desorden estos judíos y entran al templo. Y es ahí donde encontramos este versículo. Dice, entran dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, hablando de Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¿Cuál lugar? El templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahí dice el versículo que el santo lugar es el templo. Y en el Antiguo Testamento también nosotros encontramos muchas referencias acerca de que el lugar santo es el templo. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces dice Jesús está dando aquí una respuesta a una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo será el fin? Entonces Jesús dice, mire, le voy a dar una fecha para que de ahí ustedes saquen cuenta. Va a suceder algo. Alguien va a profanar el templo. Desde ese momento que alguien profana el templo, hay 3 años y medio por el fin. Esa es la respuesta de Jesús. Primero, sucede la profanación del templo y desde ese punto ustedes comienzan a contar. Hay 3 años y medio. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se forman los 7 años de la tribulación? Primero, hermano, sucede el rapto. Cuando el rapto sucede, escuchen, el Espíritu Santo también es quitado. El Espíritu Santo ya no actúa dentro de la sociedad, dentro de la humanidad. Escuchen, ahorita el Espíritu Santo está obrando aquí. Y aún dentro de las personas más malvadas, existe una influencia del Espíritu Santo. Escuche, si usted cree que el ser humano es malo, si usted cree que el ser humano es capaz de hacer atrocidades, espere que se quite el Espíritu Santo de aquí. Entonces se va a ver la verdadera naturaleza del ser humano. Desatada y endemoniada. Un comentarista dice, si usted agarra, dice, la revista pornográfica más sucia que se pudo haber inventado y la multiplica por 1000, eso va a ser lo que va a estar sucediendo aquí con los humanos cuando el Espíritu Santo llegue a usted. Por eso es que dice, oirá de guerra, de rumores de guerra, de esto, de lo que escuchen. Todo esto está sucediendo ya. Hay guerras, hay rumores de guerra, hay maldad, hay terremotos, hay disensión, el amor de muchos enfriados. Escuche, todo esto está sucediendo, pero no está hablando de lo que está sucediendo ahorita. Dentro de la tribulación, usted va a agarrar todas esas cosas y las va a multiplicar por 1000. ¿Ok? Como cuando usted ve un teléfono y ve una foto y usted le dice así. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Lo que estamos viendo ahorita no es nada. Usted cree que hay terremotos, espérese en la tribulación. Usted cree que hay guerras, espérese en la tribulación. Usted cree que hay falta de amor, espérese durante la tribulación. Obviamente nosotros, espero que todos nos lo miremos. ¿Verdad? Entonces, eso es el lugar santo. Existe una figura histórica con el nombre de Antíoco Epífanes. Fue un rey sirio que reinó en el año
175 al año 165 después de Cristo. Acuérdense que los años antes se contaban al revés, o sea, para abajo. Desde el 175 hasta el 165, él gobernó. Se llamó a sí mismo Epífanes, que significa Dios manifestado o el grande. No era muy humilde, ¿verdad? La gente lo llamaba Antíocos Epímanes, que significa maniático. No creo que se lo decían en su cara, pero así le decían. Era un tipo loco, maniático, lleno de egoísmo, tanto que no le tocaba a él el reinado porque él era hijo de un rey. No le tocaba a él, sino que le tocaba a su hermano mayor. Mandó a asesinar a su hermano para llegar al trono. Una vez en el trono, él hizo un pacto con los judíos. ¿Okay? Él hizo un pacto con los judíos. Una vez hecho el pacto, él los traicionó. Agarró un cerdo y lo sacrificó en el lugar santo del templo. Después cortó la carne de los cerdos y les dio de comer a la fuerza a los sacerdotes judíos. Una vez hubo hecho esto, los judíos abandonaron ese templo. Jamás, nunca regresaron a ese templo. En la Biblia, hermanos, aparecen varios templos, ¿verdad? Varios templos. Está, por ejemplo, el templo de Salomón, que es el primer templo que se hizo, ¿verdad? Y luego se menciona el templo de Zorobabel. No era un templo tan grande como el de Salomón, pero fue un templo también. Se cree que fue el templo de Zorobabel donde Epífanes hizo esto. Y después está el templo de Herodes, que es el templo el que Jesús predice que será destruido. Y luego, hermanos, hay otros dos templos que se mencionan en la Biblia. Hay un templo que se va a hacer justo en los días del rapto. Ahorita hay preparativos ya para edificar ese templo en Jerusalén. Y ese es el templo que va a existir durante la tribulación. Y ya vamos a ver que es ahí donde se va a llevar a cabo esta profecía. Porque fíjense que la Biblia tiene algo curioso. Por ejemplo, hay veces que la Biblia relata un hecho histórico. Y este hecho histórico es como una ilustración de algo que va a suceder en el futuro. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que Adán, que Jesús, que es el primer Adán, ¿verdad? Hay un Adán y hay un segundo Adán. Jesús es el segundo Adán. Está el Adán, el que fue el primer hombre que existió y el que se corrompió por medio del pecado. Pero viene el segundo Adán, que es Jesús, y él viene y corrige el error que hizo el primer Adán. Entonces, existe una figura histórica, que es Adán, que tipifica a otro que va a ser en el futuro. Entonces, aquí, cuando Daniel habla de lo que sucede en el templo, de lo que hizo Antíoco Epífanes, es una ilustración acerca de lo que va a ser el anticristo en el futuro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este hombre entra al templo, sacrifica un cerdo en el altar y le da de comer carne de cerdo a los profetas, perdón, a los sacerdotes judíos, y luego ellos abandonan ese templo, nunca lo vuelven a citar. En Daniel 24 habla de 70 semanas. Estas semanas son de años. El tiempo se extiende desde el decreto de Persa, Artajerjes, para reconstruir el templo de Jerusalén. Cuando en Nehemías 2, la Biblia dice que Artajerjes le da autoridad a Nehemías que vaya a Jerusalén y reconstruya el muro. Nehemías, aunque está antes de Daniel en la Biblia, fue escrito primero. O sea, los libros de la Biblia no están en el orden que fueron escritos. Entonces, Nehemías fue escrito primero. Y, perdón,
Daniel fue escrito primero y después fue Nehemías. Entonces, cuando Daniel dice, desde el momento de la orden de reconstruir los muros de Jerusalén hasta el Mesías, dice Abraham, dice 70 semanas. Estas son las semanas de año. Dice, del tiempo que existía desde el decreto del persa Artajerjes para construir el templo en el año 445 al reino de Mesías. Este panorama incluye, escuchen, 7 semanas o 7 por 7 son 49. 49 años, posiblemente cerrando la carrera de Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén, así como el fin del ministerio de Malaquías y el cierre del Antiguo Testamento. 62 semanas, o sea, 434 años más, para un total de 483 años. La primera venida del Mesías, hasta la primera venida del Mesías. Esto se cumplió en la entrada triunfal de Jesús el 10 del mes de Nisan del año 30. O sea, dice Daniel que desde la orden de reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe son 69 semanas. Entonces, cuando se cumple eso y vemos nosotros que hay 62 semanas y 7 semanas son 69 semanas, y sobra una semana. Y una semana habla de 7 años. ¿Ok? Sobre una semana, los 7 años finales en la 70ª semana en el tiempo del anticristo que menciona Daniel 9:27. El pueblo romano de quien vendrá el anticristo destruirá la ciudad y de Jerusalén y su templo en el año 70. Entonces, vemos nosotros entonces que primero en el Antiguo Testamento nos dice cuándo llega Jesús y lo deja ahí. Está profetizado cuándo va a entrar Jesús, por qué lugar de los muros de Israel, de Jerusalén va a entrar. Pero luego queda una semana ahí en el aire. Y esta semana es la que compone los 7 años de la tribulación. Seguimos el punto número 2. Dice, entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en esos días. Aquí, hermanos, está hablando Jesús, le está hablando a los judíos que se van a quedar en el rapto. ¿Quiénes son las personas que se van a quedar en el rapto? Escuchen, las personas que se van a quedar en el rapto son todas las personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Y de ahí no importa qué religión, incluyendo los judíos, se quedan. Hay gente que dice que los judíos, que son el pueblo, Dios los ha escogido, sí los escogió. Pero si ellos rechazan a Jesús, no son salvos. Así de sencillo. No son salvos. Hay mucha gente que está en la iglesia. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia por años. Y hay mucha gente que se sabe muchos versículos de la Biblia. Y se van a quedar. Porque en realidad no han aceptado a Cristo. Se van a quedar. Fíjense que hay versículos en la Biblia que dice: 2 estarán acostados en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 caminarán por el camino. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 trabajarán en el campo. Uno será levantado y el otro se va a quedar. ¿Sabe qué está diciendo tu versículo? Está diciendo que hay gente que está en el mismo grupo. Incluso hay gente que está casado, esposo y esposa, y hay uno de ellos que todavía no conoce a Cristo, aunque parece que lo conoce. En el Antiguo Testamento hay una historia. Hay una historia de un hombre que se va a otro pueblo a buscar esposa. Este hombre llega a un pueblo y ve a una muchacha. Y esta muchacha se llama Raquel. Y la Biblia dice que este hombre queda flechado. Quedó locamente enamorado de Raquel al sol. Y dijo él:
me voy a casar con él. Fue con su padre a hablar con el padre y le dijo, me quiero casar con tu hija. El problema con Raquel era que era la segunda hija. Y había otra hija mayor. Y en esos tiempos, ojalá y se siguiera practicando esto, porque en esos tiempos, si la mayor no se casaba, la segunda tampoco se podía casar. Entonces, la clave era cuidar a la grande, ¿verdad? Para que no se le casara a los padres. Entonces, el padre de Lea le dijo, ¿sabes qué? No te puedo dar a Raquel porque Lea aún no se ha casado. Entonces, pero hagamos un trato, le dijo, trabaja para mí 7 años. Si trabaja para mí 7 años, te doy Raquel. Este hombre, como estaba enamorado, y los enamorados hacemos cosas locas, le dijo, no importa, trabajó 7 años, así como el suegro le pidió. Se llegó el día, prepararon la boda, le dieron un tequila de más y le disfrazaron a la muchacha, se la cubrieron bien y le dieron a Lea. Al día siguiente se despierta este hombre y le dice, ¿qué ondas? ¿Y tú qué haces aquí? Le dice ella, ¿tú te casaste conmigo anoche? Dice él, no puede ser. Se va con el suegro bien enojado, le dice, aquí le traigo a su hija, se la vengo a devolver porque no es esta la que yo le pedí. Le dice el hombre, ¿sabes qué? No hay problema. Trabaja otros 7 años y te doy lo que tú quieres. Dijo él, está bien, no hay problema. Trabajó otros 7 años. Después de los 7 años, él se casó con la que quería. Hermanos, la novia que Dios escogió se llama Israel. Él ha hecho todo lo que ha podido para salvar a Israel. Pero Israel, una y otra vez, le ha dado la espalda y no lo ha aceptado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto surge, el rapto, Israel se queda. Pero Dios tiene un plan B para Israel. Y la redención que se lleva a cabo dentro de la tribulación es por su pueblo querido, por Israel. Y cualquiera que en ese tiempo reciba a Cristo se va a salvar. Pero si ahora que el Espíritu Santo le toca el corazón a la gente no quiere, me pregunto yo, ¿cuánto más difícil va a ser en estos días cuando el Espíritu Santo no toque a nadie? Ahora, escuchen, va a haber mucha gente cristiana, gentil, que no es judía, que va a dar su vida por la salvación en ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque conocen bien la palabra, pero se quedaron. Y cuando ellos se den cuenta, van a decir, de esto es que predicaba el pastor en mi iglesia. Y me quedé. Pero ahora no recibo el sello de la bestia, doy mi vida porque me crié con Cristo. Va a haber una oportunidad más. Pero la segunda oportunidad, como lo que sucedió con Raquel, es por el amor a su pueblo. La Biblia dice que Dios tiene preparados 144,000 jóvenes judíos para que dentro de la tribulación son jóvenes que no mienten, sin mancha, vírgenes sin contaminación, que Dios los está preparando para que en ese tiempo prediquen. Hay otro pasaje, hermanos. Hay otro pasaje ahí en Mateo 24, en el último versículo que la hermana dio la semana pasada, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que será predicado el evangelio en todas las naciones y después de esto vendrá el fin? Dice la Biblia que dentro de la tribulación dice que se levantará un ángel y este ángel va a ser visto en todos los ángulos de la tierra y este ángel trae en su mano el evangelio eterno y lo anunciará a los 4 ángulos de la tierra. Porque cuando el rapto suceda, el evangelio de Cristo aún no se ha predicado en todos lados. No tenemos ninguna prueba para decir que el evangelio se va a predicar en todas partes antes de que venga el rapto. Ahora, antes de que venga el fin, sí. Porque Dios se va a encargar de que todo el mundo escuche el evangelio de una manera extraordinaria y milagrosa.
Entonces, eso va a suceder dentro de la tribulación. Primero, 144,000 jóvenes predicando específicamente a los judíos que acepten a Cristo. Y después sale este ángel y lo predica en todas partes. Entonces dice, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? Mire, esto es lo que va a suceder. Cuando el rapto sucede, cuando el rapto se lleva a cabo, comienzan los 7 años de la tribulación. Los primeros 3 años y medio hay desconcierto. ¿Ok? Hay inseguridad, hay desconcierto, hay muchas preguntas. Es una locura, no está el Espíritu Santo. Hay millones de personas que ya no están, que de un momento se desaparecieron. Y como hay incertidumbre, aparece un líder. Este líder aparece muy posiblemente de la Unión Europea y hace paces con Israel. Y le dice a Israel, yo te puedo ayudar. Y la Biblia dice que ellos aceptan a este hombre como el Cristo. Y este es el anticristo. Y él hace maravillas y hace milagros. Lleva a cabo proezas y los hace creer que él es el Mesías. Entonces los de Israel hacen paces con él. Entonces él comienza a gobernar sobre ellos. Pero justo en los 3 años y medio, después de que comienza la tribulación, ¿sabe lo que hace? Él va y repite lo de Antíoco Epífanes, pero en vez de sacrificar un cerdo en el altar, hace una estatua de sí mismo y lo pone en el altar. Entonces los judíos se dan cuenta que han sido engañados. Y ahí es donde nosotros vemos estos versículos. Entonces los que estén en Judea, ahí se desata todo. Ahí se desata todo. Se desata el fin para ellos. Entonces Jesús les dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué le dice que huyan a los montes? En Israel sobran cuevas. En todos los montes hay cuevas por todos lados. Entonces es un lugar muy adecuado para huir de alguien y meterse en cuevas y quedarse ahí. Los que estén en casa, los que estén en la azotea, no desciendan. Fíjense que en ese tiempo las azoteas, los patios de la casa estaban arriba. Las casas eran como cuadradas, incluso ahora todavía en esa zona del mundo son cuadradas, arriba tienen azotea y por la parte de afuera de la casa están las escaleras que llevan hacia la azotea. Entonces dice, los que están en la azotea no bajen a la casa, agarran nada, corran. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay veces que la gente llegaba en carreta, se quitaba, le daba calor, dejaba alguna parte de su vestimenta sobre la carreta y comenzaba a ser sembrado, a sembrar, a arar, o sea, se alejaban de la carreta. Dice, cuando escuchen esto, no regresen por sus cosas, corran, huyan, no vuelva atrás para tomar su capa. Luego dice, más hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Hay comentaristas que dicen que pues para escapar, para correr, es difícil cuando una mujer está embarazada o cuando está montando, cuando tiene un bebé, y sí, tiene mucho sentido eso. Pero si nosotros leemos en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 13, habla del juicio contra Efraín. Y hay un versículo que dice, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Entonces, este hombre va a desatar toda su furia contra los judíos. A las mujeres embarazadas las van a abrir para que ahí desangren y se mueran, y a los bebés los van a agarrar y los van a tirar contra la pared. Ahora, pregunto yo, cuando dice, hay de aquellas, ¿qué madre querrá pasar por una situación como esta? Entonces dice, pobres de los que estén ahí, pobres. Pero fíjense cómo es Dios, hermano. Mire, como la Biblia está toda vinculada, unos libros con otros. Fíjense que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, está este pasaje que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta mujer es Israel.
con la luna debajo de sus pies y sobre cabeza una corona de 12 estrellas. Estas son las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. O sea, angustia del alumbramiento quiere decir la tribulación justo antes de que Jesucristo regrese en su segunda venida. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y describe cómo era este dragón. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Escuchen. Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1270 días. ¿Sabe cuántos 1270 días? Usted que es listo para la matemática, 3 años y medio. Entonces, la Biblia dice que Dios tiene un lugar preparado para Israel, aún en medio de la tribulación. Y luego, Él la lleva para ahí y la cuida por 3 años y medio, hasta que todo esto termine. Dios no quiere que ellos mueran así nomás. Más adelante dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a su hijo varón. Se le dieron a la mujer las alas de la gran águila. Estas alas de la gran águila habla de Miguel. El arcángel Miguel es el encargado de cuidar a Israel. Siempre ha sido su papel proteger a Israel. Entonces, cuando Miguel agarra el pueblo y lo guía para este lugar, para guardarlo ahí, ¿verdad? Y se le dieron a la mujer 2 alas, 2 grandes alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se da cuenta? Siempre habla de lo mismo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Habla de ejércitos. El anticristo mandará ejércitos para que los maten, para que fuese arrastrada por el río, para que fueran muertos por medio de estos ejércitos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado. Habla de un terremoto. Cuando este ejército va en contra del pueblo de Israel, habrá terremoto. Y ese terremoto va a matar a estos ejércitos que quieren hacerle daño a su pueblo Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ellos. Esto es lo que está hablando aquí este versículo cuando dice que hay de todos aquellos. Porque el dragón, cuando ve que hay alguien protegiendo al pueblo de Israel, arremete contra el que encuentre, ¿ok? Y se venga de todos ellos. Orad pues, ya para cerrar porque ya se me acabó el tiempo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. En invierno, hermanos, hay partes de Israel donde neva, es muy difícil caminar en ese tiempo. Y en el día de reposo, hay cierta cantidad de pasos que usted puede dar sin violar la ley judía. Y entonces, aún ahora, si usted visita Israel, hay lugares que en el día sábado usted no puede pasar manejando. ¿Sabe por qué? Porque los radicales judíos agarran a pedradas a la gente que anda caminando en el día sábado. Entonces dice que no sea el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Escuche, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de algo terrible que nunca se ha visto. Ahora, ¿por qué digo yo, hermanos, que nosotros no vamos a estar? Fíjense como dice la Biblia en el capítulo 3 y verso 10 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué dice? Que porque nosotros hemos sido fieles, Dios nos va a librar a nosotros de esto que está hablando aquí, que dice que va a ser algo tan terrible que nunca se ha visto antes. ¿Ven? Entonces dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se casaba, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque dice que serán acortados porque serán 3 años y medio. 3 años y medio y ahí, ¡pum!, de un solo. Usted preguntará, hermano,
Esto es para Israel, esto es para los días de la tribulación, estas instrucciones son para la gente que se queda, yo tengo planeado irme con Jesucristo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Escuchen, para cerrar, 2 Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios de nuestro Padre, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Esto nos sirve a nosotros ¿para qué? Para estar firmes, para amar al Señor sobre todas las cosas y para vivir una vida preparada para el rato, no para la tribulación. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué me tardé tanto? Lo siento. No era mi intención. Pero les dije yo que solamente el verso 15 era suficiente, pero a mí me dan muchos versos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, con todo nuestro corazón te pedimos que seas tú que nos ayudes a estar firmes, nos ayudes a amarte sobre todas las cosas, nos ayudes a hacerte fiel en medio de cualquier situación y que vivamos una vida preparada, una vida justa y santa delante de ti, que el día del rato nosotros estemos listos para irnos contigo. Padre, vemos tu palabra, vemos las cosas que van a suceder y el final no es nada alentador. Te pedimos por cada una de las personas que aún no te conocen, especialmente familiares y amigos, conocidos, que todavía no te conocen, Señor, que tú toques sus corazones, que los ayudes a conocerte y que nos ayudes a nosotros a modelar una vida convincente delante de ellos para que ellos puedan verte a ti reflejado en nosotros. Ayúdanos pues a ser fiel siempre. Bendice a este pueblo, bendice a cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú que obres en nuestra vida siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano.